Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más del podcast Ingeniería detrás del negocio, en donde vamos a estar hablando de diversos negocios, cómo crecen, qué oportunidades tienen, por cuáles problemas han pasado. Y aquí, en esa silla, vamos a tener a diferentes expertos o personas que han tenido su negocio o que tienen su negocio y nos van a hablar de él. Como les había dicho anteriormente, en los primeros capítulos y no sé hasta dónde, voy a tener muchos amigos aquí que tienen emprendimientos o que tienen negocios. Tengo que quitarme la palabra emprendimientos porque dije que un emprendimiento no era un negocio. Lo conversamos anteriormente, tenés otra posición, pero ahí lo vamos viendo. Claro. Aquí hoy tenemos a Cristian García Chávez. Él fue uno de mis compañeros en la maestría que hicimos en España, en EUDE. Eh, Literal, más de un compañero se convirtió en un muy buen amigo. Y Cristian es el CEO de una empresa que se llama Nanomedical Solutions. Ya él más adelante nos va a explicar qué es. Cofundador de Quantum Agrotech Costa Rica. Él es administrador de empresas y también es líder en innovación, emprendimiento y desarrollo empresarial para startups, pymes y profesionales independientes. Chris, bienvenido. ¿Cómo estás? Feliz, feliz. Todo esto es divertido. Es un espacio que obviamente se agradece muchísimo, sobre todo por lo que podemos aportar para las personas que están escuchando, que tienen la idea de lanzarse a desarrollar su propia actividad comercial, su propio negocio, pero también para dar un poquito del aprendizaje que lleva este proceso, porque no es algo que suceda de la noche a la mañana, o tal vez sí, lo que pasa Ujú. es que la noche puede durar Bastante. varios añitos. Exactamente. Hay mucho de qué hablar. Contanos un poco primero. ¿Quién es Cristian? ¿Qué le gusta y qué hace? Vamos a ver. Eh, Cristian es un carajo que comenzó a trabajar desde que tiene uso de razón, porque este viene de la parte de los barrios del sur y en una familia muy numerosa donde solamente mi papá trabajaba formalmente. Pero mi mamá tenía una inquietud por desarrollar actividades comerciales para poder aportar en la parte económica de la familia. Ahí fue donde yo aprendí que eh, la libertad financiera, y eso es una frase que yo tengo muy, muy incrustada en mi imaginario, la libertad financiera no es la cantidad de gastos que usted recorte, sino la capacidad que tenga de generar nuevos y diferentes fuentes de ingreso. Y entendiendo eso, eh, y analizando cómo evolucionaba la capacidad de mi mamá de inventarse un negocio diferente, ya sea en la parte de costura, ya sea en la parte de cocina, ya sea en la parte de comercio en general, con un bazar, fotocopiadora, etcétera, etcétera, etcétera. Mi mamá no se cansaba de inventar cosillas, pues de alguna manera me impregnó ese chip de que eh, indiferentemente de que yo tuviera una etapa bastante amplia en el mundo corporativo, yo también podía tener actividades profesionales que me generaran ingresos. Desde que yo salí del colegio técnico en San Sebastián, en la parte de conta, y me incorporé desde la práctica al mundo corporativo de meramente administración, finanzas, tesorería, todos los procesos que te puedas imaginar ahí, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, costos. Siempre llevaba como un negocito aparte que Ujú. me generaba más ingresos, sobre todo porque vivo solo desde muy temprana edad, entonces tenía que seguir estudiando, tenía que pagar mi casa, tenía que comprarme ropita, tenía que tener mis actividades extracurriculares, Ujú. if you know what I mean. Entonces, obviamente, un solo salario de un practicante a un técnico, tal vez no daba la cobija. Y yo quería ir a la U y quería terminar esa carrera y probablemente pasarme de carrera y ahí fui, ¿verdad? Entonces, desarrollaba la actividad de contabilidad a destajo y me di cuenta que estas personas tenían negocios, que eran negocios que funcionaban, que le daban de comer a sus familias, pero que estaban estancados en una actividad en la operación y la espinita de que estaba también estudiando administración empezó como a generar un protocolo para ayudarles a ellos a escalar sus negocios
o a mejorar sus procesos, o a crecer económicamente, formalizarse en el sistema y poder vender a clientes más grandes o a corporaciones, no solamente al mercado local. Y a partir de ahí nace como una herramienta más de trabajo para mí, Ujú. que es ser asesor administrativo, contable y de estrategia. Luego ya, obviamente, en estos procesos fue que conozco a mi socia actual de Nanomedical Solutions, me piden un plan estratégico, me apasionó el proyecto, creo que desarrollé algo muy interesante para ellos y me incorporaron al proyecto primero como un colaborador y luego como un socio. Perfecto. Vos que has estado de los dos lados, tanto el corporativo, digamos, como ahora de la parte de negocio independiente, ¿cuál es la mayor o la diferencia más grande que ves entre uno y otro? Ok, la, voy a decir una ventaja de cada uno. Ujú, Y después voy a decir una desventaja de cada uno. La ventaja que vos tenés en la parte corporativa es que de alguna manera es una estructura sólida, consolidada, con mucho tiempo, con los procesos ya muy bien definidos ujú. y eso te da como cierta seguridad. Y aparte, vos sabes que todas las quincenas, Te va a llegar. indiferentemente de lo que esté pasando con la empresa, si usted está en planilla va a recibir su salario. Ujú, Una parte positiva del sector, digamos, de el emprendimiento o el negocio propio o el startup o llamémosle el nombre que quieran, eh, es que tenés mucha flexibilidad para mejorar en los procesos durante van sucediendo. ujú, Entonces, esa parte flexible que tenés de que, por ejemplo, eh, no todos los clientes son iguales, entonces ujú, puedes desarrollar, en el caso de nosotros, protocolos diferentes de acuerdo a la necesidad y eso nos permite abrir la cantidad de industrias ujú. a las que nosotros impactamos. Es algo que probablemente en una corporación es muy difícil porque tiene que pasar por una cadena gigante de escritorios que en procesos de Sí. aprobación y que si no está en la política hay que mandarlo para que se incluya en la política y después el manual de procedimiento toda la vida, Ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, esa flexibilidad. Ahora, vamos a darle vuelta. ¿Qué es lo que tal vez no es tan agradable en una corporación? Esa rigidez. ujú, Esa rigidez de que tenés una estructura que tenés que cumplir, de que los procesos, por ejemplo, para crecer dentro de la organización son lentos y probablemente dependen no solamente de tu capacidad y de tus habilidades y tu desarrollo, sino también de esa conexión que tengas, ese networking dentro de la empresa y que si no lo tenés probablemente vas a estar en banca por mucho tiempo y hay mucha gente que no puede lidiar con eso. mm, En cambio, el lado, en el lado de emprendimiento, las estructuras son más pequeñas, tener roles con muchísima más responsabilidad y eso también te permite no solamente aprender, sino que también crecer dentro de la organización ujú, porque literalmente tenés que, las personas que muestran el interés por una posición o por un proceso, terminan liderándolo. ujú. Entonces, probablemente sintas mucho mayor aprendizaje, pero también mucho mayor crecimiento en el área de la pequeña empresa. Sí, yo es que te hago la pregunta porque para mí es como lo mismo. O sea, realmente Ah, sí. en la base fundamentalmente son lo mismo. Ahora, lo que vos bien decís, las corporaciones tienen los procesos ya definidos que también les juegan en contra, ¿verdad? Ujú. Porque hay que pasar como por tres, cuatro aprobaciones diferentes. Pero para mí el negocio propio es más rico. Sí, Ahora, vamos a ver, idealmente sería pasar por una parte corporativa como lo hiciste vos, entender toda la parte de procesos y después el pequeño negocio, ¿verdad? Porque entonces ya uno tiene una base de entendimiento y conocimiento diferente a la realidad tal vez de mucha gente que se pone el negocio de una vez porque tuvo sí. la idea o porque lo que fuera. O esa es la misma necesidad. O Sí, sea, o la misma necesidad los obliga a generar el negocio. Entonces ahí es donde yo veo que se genera el problema que las pequeñas empresas no tienen procesos establecidos y necesitan esa ayuda para poder estructurarse ellos y ir cambiando sobre la marcha, que eso es espectacular, porque sí, dicen, bueno, esto no funciona, voy a cambiarlo aquí a partir de mañana y listo, que exactamente. no pasen las grandes corporaciones. Difícilmente lo vas a encontrar. A mí me hace una gracia porque ahora como hay tanta oferta en el mercado de marketing y ventas y demás, Ujú. estaba conversando con un amigo y me dice, es que
el marketing en las corporaciones es súper fácil. Y yo, pues no. La diferencia es que un marketing, digamos, en una transnacional es más de ejecutar que de Sí, marketing en sí. Porque te tiran la campaña y vos nada más tenés que tropicalizar, que vamos a ver, tiene su parte difícil también. A diferencia de que, por ejemplo, alguien que tiene su propio negocio dice, ¿qué hago? sí, ¿Cómo hago marketing? Y muchas veces lo que se encuentran nada más es hacer un descuento o lo que les ofrecen tal vez en el mercado es hacer un descuento, em, un hacer un bundle. video o un bundle. Ujú, Entonces, y fuera de eso, ¿qué más? ¿Verdad? sí. Entonces, es como complicado. Parte mucho del mismo desconocimiento, porque, por ejemplo, eh, y va a depender mucho de quién sea el interlocutor, porque en una experiencia que yo tuve trabajando en Accenture, el core business es mucho el tema de servicios en la parte de diseño. Mm, Pero cuando vos hablabas con los diseñadores, ellos sentían que estaban como en una maquila, porque no tenían libertad creativa, tenían una estructura corporativa que le daba un libro de marca y no se podía salir de ahí. ujú, Entonces esa vena creativa se sentía frustrada y vos los veías desarrollando actividades extracurriculares como escultura, pintura, tatuajes, o sea, lo que se te ocurra para poder dar rienda suelta a esa vena creativa, ujú, porque en la parte corporativa era muy estricta. En la parte de emprendimientos probablemente pueda ser muy overwhelming el tema de que tenés que desarrollar todo. No tenés un libro de marca, ujú, no sabes quién es tu buyer persona, no sabes cuáles son ujú, tus nichos específicos. ujú, Entonces es muy retador todo ese montón de cosas que tenés que estructurar para claro, poder hacer una campaña que tenga sentido. ujú, Entonces hay retos interesantes. Probablemente en uno, como decía, sí es mucho más operativo, en el otro más estructural, porque no lo tenés definido. Y ahí es donde, por ejemplo, la oferta tiene que ser como muy inteligente en cómo guiar el emprendimiento, porque el emprendimiento, el tema de marketing, lo tienen más relacionado con visibilidad para ventas, ujú, no ujú, para posicionamiento o claro, no para una estrategia de educación, sí, sino que creen que con publicar van a vender y ujú, ese funnel no se ha desarrollado de ninguna manera. exacto. Y hay gente que aprovechándose de esa ignorancia lo que ofrece es N cantidad de publicaciones y pásame el cheque y todos somos Que sí felices. funciona, porque bombardeas al final al vendedor de mira mi producto, Ajá, generan ese FOMO, dirían los jóvenes ahora, y, chaviza. y lo compro porque si no, no sé, ¿verdad? ¿Qué me puede pasar? No sos parte de la tendencia. Exacto. Pero sí, yo sí estoy muy de acuerdo. No hay, no hay una estrategia fuera de marketing y Total. demás, porque vos estás hablando de mercados, de cuál es mi nicho, quién es mi Ujú, consumidor final, y al final eso parte de la estrategia de quién soy. totalmente. Hay un tema, ahora estaba, creo que fue ayer o me salió en TikTok de uno de los tantos conocedores de negocio que decía, había una noticia de la República que decía que en Costa Rica hay mucho negocio pequeño, Sí. pero todos son iguales. Sí, de hecho hay una Entonces salen muchos sobresaturación. restaurantes, Sí. muchas tiendas de ropa, muchos, ¿verdad? Ujú, Entonces ya se satura el mercado y también como que pierde un poquito la magia de emprender. O sea, es que, vamos a ver, es difícil. O sea, es muy difícil. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la U me decían, usted quiere tener su propio negocio, piense en una necesidad que haya en el mercado. correcto. Hijo de pucha, ¿y cómo hace uno? Porque uno se sienta así en el sillón y uno dice una necesidad, una necesidad, una necesidad. Y hasta que no te tropezas con la necesidad, no entendés que realmente Ujú, es una necesidad. Entonces yo creo que eso también hace falta aquí. Se ha popularizado tanto el término emprendimiento que la gente dice, bueno, las hamburguesas funcionan, voy con hamburguesas. Pero hay, no sé, 4 restaurantes en 2 kilómetros a la redonda de ujú. hamburguesas. Entonces la gente dice como que ya no Se quiero, reparten el mercado mal. ¿verdad? Sí, el tema también es que la necesidad, ¿verdad? O sea, Claro. después de la pandemia en Costa Rica y las políticas del partido de turno en el poder, el nivel de desempleo fue algo, o sea, Ujú, abrumador y la posibilidad de mantener la subsistencia del hogar obedecía mucho a la capacidad de poder
desarrollar algo propio porque el proceso de volver a incorporarse en el mercado laboral, en un mercado que estaba contraído y limitado a solamente una oferta en temas de tecnología, por claro. ejemplo, dispositivos médicos, o te tenías que salir del gran área metropolitana y irte a la parte agroexportadora que también está sufriendo mucho. Entonces, no tenés otra opción, ¿verdad? Ujú, Tenés que ujú, emprender y em, el tema es que a la hora de emprender, desde el punto de vista de necesidad, no tomas en cuenta estrategia, estás por supervivencia. claro. Cuando vos tenés la oportunidad de hacer estrategia, y probablemente vas a hacer investigación y desarrollo de mercado. Mm, No, y investigación y desarrollo, aquí vamos a ampliar, vamos a sacar el término de ese huevito sagrado que es el laboratorio con la bata sí, blanca. O sea, tema es que tenés que investigar y desarrollar el mercado. claro. Y no importa que también vendas una hamburguesa, pero ¿qué es lo que va a ser diferente tu hamburguesa para posicionarla sobre todo el resto de oferta? Sí, 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 Entonces, sí. la alimentación es una necesidad. Pero, por ejemplo, también tenés que entender que hay una diferencia entre la alimentación que se demanda en desamparados versus la alimentación que se demanda en Lindora. Ujú, Porque en desamparados te van a comprar carne, pero en ujú, Lindora te van a comprar carne. ujú, Entonces, mm, todo eso hace diferencia. Y las tendencias de consumo cambian dependiendo de qué parte del país está. Y también la capacidad de llegar a un mercado porque hay mejor acceso a carreteras, porque hay mejor tránsito, claro. porque hay mayor desarrollo habitacional. Por ejemplo, yo pensaría que tal vez en Heredia se está tornando un poco difícil el tema de comida porque el acceso a las casas es complejo. Ujú, Todos son torres ahora y sí. Sabana se está convirtiendo en lo mismo. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Alrededor de eso ha empezado a pulular negocios que tratan de captar todo ese mercado que está cautivo con una oferta gastronómica que es interesante, pero probablemente es una calca de lo que está sucediendo en Escalante y lo que ah, está sí. sucediendo en otros mercaditos. Aún así están teniendo éxito. ¿Por qué? Porque tienen un mercado cautivo. Hicieron investigación y desarrollo para saber exactamente dónde ponerlo y tener un mercado cautivo. Entonces, Sí. ahí está. Esa parte de estrategia es lo que mucha gente se salta porque está más en un tema de necesidad. Necesito generar y Ujú. vender y captar algo de dinero porque mi familia tiene que comer, porque tengo que pagar el alquiler, porque los chiquillos tienen que ir al colegio, etcétera. Sí, hay básicos, digamos, desde que alguien pone un restaurante en la calle y no hay parqueo. Ah, imagínate. Y hay un montón, o sea, uno Sí. puede ver un montón en la calle y uno dice, pucha, y tienen mesitas y todo, no es como que es una Ujú. ventanita para agarrar y, Ajá. ¿verdad? Es parte, digamos, de lo que la gente no sabe. Y, digamos, vamos por partes. En la parte de eh, en pequeños negocios y pymes, para vos o en tu experiencia, ¿cuáles son los problemas que más afectan a los pequeños negocios? Ok, quisiera pensar que el primero es el desconocimiento Ujú, y la mala educación. ¿Por qué? Porque tenemos una concepción de que estar constituido formalmente es ser víctima de Hacienda. Cuando si analizamos bien el mercado, si estamos constituidos formalmente, probablemente tenemos apertura a clientes potenciales mucho más grandes y que pueden ayudarnos a facturar más. ujú, La falta de conocimiento técnico de cómo administrativamente montar un negocio, cómo hacer un estudio de mercado, cómo validar un producto, cómo saber si realmente lo que hablábamos, estás atendiendo una necesidad o estás ingresando a un mercado que está saturado, cómo diferenciarte, cómo entender qué es lo que el cliente está esperando. Eso es lo que hace que sea difícil. ujú, Y te lo digo como, incluso con las asesorías que nosotros damos en Bridge for Billions, la parte de incubación, tratamos de que la gente se salga de yo qui- quiero vender esto a yo voy a vender lo que el cliente me está pidiendo. Porque muchas veces creemos que nuestro producto, nuestra solución es lo soñado, es lo ideal, pero nadie lo compra. Entonces, a veces le sí, echamos la culpa al cliente, pero no estamos escuchando qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que el cliente necesita. Y esa parte también entra a ser un bloqueo. Y lo más importante, que creo que afecta absolutamente a todos, es el desconocimiento del tema de fondos de inversión.
Eh, a veces empezamos con las uñas y con los dientes. Me he topado emprendimientos que empiezan con deuda Ujú, porque para poder poner un local o para poder abrir un kiosco, para poder sacar los permisos o para incluso poder amueblar con lo que se requiere, se endeudan. ujú, Y no saben que, por ejemplo, si te constituís formalmente, si sacas tu patente, tu Ministerio de Salud, tu Hacienda, tu caja, etcétera, tenés acceso a fondos de inversión no reembolsables del Sistema de Banca para el Desarrollo, ujú, que te pueden evitar eso o te pueden acelerar para que tu acceso al mercado, tu fit con el mercado y tu relación con la parte comercial con los clientes sea más rápida o más efectiva. Y lo más interesante es que el acceso a esto viene acompañado siempre, sí o sí, de capacitación. Entonces, por ese tabú de que yo voy a evadir los impuestos porque Hacienda me quiere dejar sin plata, nos estamos perdiendo la oportunidad no solamente de capacitarnos, sino también de tener acceso a fondos de inversión que no son reembolsables. Entonces, hay opciones, ¿verdad? ¿A dónde está toda esa información o a dónde lo puede encontrar alguien que... Eso es complejo porque tienes que acercarte al MEIC, tienes que buscar las incubadoras, tienes que revisar las publicaciones del Sistema Capaz de Desarrollo, del Banco Nacional. Entonces, las opciones están ahí, pero hay que saber buscarlo también. Entonces, volvemos a incorporar esto a ese tema de desconocimiento. Cuando la gente se manda, se aventura, sin saber, sin tener las herramientas técnicas, sin tener conocimiento, y lo que es peor, sin un acompañamiento adecuado, pues obviamente está sumando fichas para que la cuesta arriba se torne en la estadística triste de que más del 80% de los emprendimientos no pasan de los 3 años. Así de triste. Sí, en el primer capítulo decía yo, no recuerdo a dónde lo leí, que sí, justamente solo el 30% de los emprendimientos sobrevive los primeros 5 años. Vos hablas de tres. Sí, O sea, y estaba viendo también un crecimiento importante que de una noticia que leí, no recuerdo si fue en la República, que decía que había habido un aumento de un 13% en generación de nuevas empresas entre el 2024 y el 2025. ¿Cuántas de esas van a sobrevivir? sí, Ese es el tema, sí, sí, sí. O ¿verdad? sea, la misma teoría de startup habla de lo que se conoce como el Valle de la Muerte antes de los 5 años, que es la etapa en la que o haces fit con el mercado y empezás a generar flujo de caja Ujú. para superar el punto de equilibrio, o buscar financiamiento para poder hacer ese proceso de aceleración. Y es que hasta eso, yo creo que hay mucha gente que pone un negocio y no piensa en que o sea, vas a llegar al punto de equilibrio en al menos 2 años. Si es antes, espectacular. Puede Sí. ser también que sea después, Ujú. porque no hay como una ley en esto No, de los negocios, pero también hay que tomar en cuenta esos gastos o ese déficit que vas a tener durante ese tiempo, ¿verdad? Hasta sí. que se llegue a ese punto de equilibrio. Y ahí es donde entra justamente la necesidad de una asesoría adecuada. Ujú. Porque, por ejemplo, ¿cuánta gente en realidad sabe que es el punto de equilibrio? ¿O Sí, cómo son pocos. calcularlo? Ujú. Y ese detalle tan particular puede ayudarte a generar estrategias, porque para llegar al punto de equilibrio tengo que alcanzar tanta cantidad de unidades vendidas. Ujú. Entonces, cuando yo sé que tengo que vender tanta cantidad de unidades, puedo empezar a buscar estrategias para llegar a otros mercados, para visitar, para hacer otros eventos, para activar marketing, publicidad, lo que sea Ujú. que tenga a la mano, para alcanzar más rápido ese punto de equilibrio Claro. y superarlo. Y esas estrategias, esos KPIs, es lo que hacen que antes de que te des cuenta, tenés un negocio en marcha con capacidad de crecimiento. Ujú. Pero ahí necesitas el acompañamiento para entender esto, a menos que estés letrado en materias de De administrativas negocios. y de negocios, ¿verdad? Sí, era donde yo te decía, trabajar en una corporación y al final negocio es negocio. Sí, Y ese punto lo ven en todo lado, ¿verdad? totalmente. Lo que pasa es que la gente no conoce. Y son básicos. Literal es querer correr antes de caminar, ¿verdad? Pero justamente, o sea, yo no pensaría. Vamos a ver, no se puede satanizar ese anhelo de correr antes de caminar porque si lo analizas y ves la estadística, y de hecho la estrategia del último gobierno y al parecer el actual es mucho a presionar a la formalización de los Ajá. emprendimientos. ¿Por qué? Porque eso, número uno, eh, evidencia que la persona tiene su capacidad de generar empleo.
eso reduce las tasas de desempleo, se ve bien bonito en los números que se presentan en las conferencias de prensa, Ujú, pero además se ve reflejado en los índices de pobreza, se ve reflejado en la parte de educación, se ve claro. reflejado en la actividad económica, y eso es importante para el crecimiento de un país. Entonces, a pesar de que no tenemos las herramientas adecuadas, la necesidad nos está llevando, nos está orillando cada vez más a el anhelo de emprender. Ujú, El punto es ese. Necesitas acompañarte de la guía correcta para tener acceso a la información, para desarrollar un proyecto de una forma inteligente, para entender cómo se hace para crecer, pero lo más importante, para que en el esfuerzo que hiciste, te, no solo puedas satisfacer tus necesidades, no solo puedas colocar una solución que impacte el mercado, sino que también puedas crecer con ella. ujú, O sea, al final, y el tema de, coincidimos, el emprendimiento se ha popularizado, pero es solamente una etapa. Lo ideal es que pase lo antes posible de esa etapa y se convierta en una empresa. ujú. Y en una empresa, pues obviamente que tenga crecimiento, que pueda dar empleo a la comunidad y que tenga soluciones que la comunidad necesite y pueda tener acceso a ellas. Ahora, a nivel de startups, pymes, ¿cuáles son las diferencias? O sea, yo hoy no las conozco. ¿Qué hay? ¿Qué es la diferencia entre una startup y una pyme, por ejemplo? Ok, la pyme es una categoría que da generalmente la, la entidad encargada de las actividades económicas. Entonces, ¿qué es una pyme? Es una pequeña y mediana empresa. Ujú, ¿Qué es una startup? La startup como tal es la categoría de emprendimiento que se enfoca en un componente de alta tecnología. ok, Inteligencia artificial, ingeniería, nanotecnología, como el caso de nosotros. em, Entonces, sí, generalmente es un negocio que está enfocado en una ciencia aplicada, que tiene por lo general un componente de negocio que busca una alta escalabilidad. Por ok. ejemplo, en el caso de una aplicación, las startups que desarrollan aplicaciones buscan una solución que se replique en todos los celulares que estén en el mundo, ¿verdad? Alta escalabilidad. Lo que pasa es que la escalabilidad tiene muchas formas de evaluarse. La cantidad de usuarios que vos tenés, Ujú, la cantidad de industrias a las que puedes impactar, pero también la cantidad de países a donde pueda llegar tu solución. ujú, Entonces, no solamente es un tema de usuario final, puede ser un negocio business to business, pero que lo tenés en varios países. Entonces, la escalabilidad es también es mayor. otra, puede ser otro tabú, pero el libro de Lean Startup habla muy claro de que número uno, el startup es un emprendimiento con base tecnológica, pero que es apenas una etapa de el nacimiento de un negocio que tiene que entrar al mundo corporativo. Ok. Eh, Características particulares que vas a ver en la startup es que busca rápido un, un MVP o el mejor producto disponible para el mercado para evaluar la aceptación que tiene y en el momento en que tenés un muy buen MVP, probablemente vas a buscar inversionistas que aceleren el crecimiento lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces hay una estructura también de cuántas son las rondas de capital que se utilizan para financiar ese proyecto, porque como es tecnología, probablemente las etapas iniciales requieran de mucho capital, sobre todo en la parte técnica, sobre todo en el tema de laboratorio, sobre todo en el tema de infraestructura o sobre todo en el tema de la parte técnica, profesionales con atestados muy altos para poder desarrollar ese tipo de soluciones. Entonces, para poder abastecer eso, porque probablemente no tenés acceso a un crédito, lo que se buscan es recoger fondos, ya sea por grants, ya sea por fondos de inversión no reembolsables o ya sea por rondas de capital. Entonces, tenés ahí el famosísimo Shark Tank, donde Ujú, dice, "Hey, te doy el tanto por ciento de esta idea de negocio o este negocio que ya está en marcha a cambio de tanta cantidad de plata. ujú. O te vendo esto que ya está funcionando, que tiene tantos usuarios, que está generando tanta plata por mes y es lo que se considera como un éxito. Entonces, eso lo absorbe una compañía grande, lo incluye dentro de su portafolio de soluciones y vos te forraste de plata, que es el sueño mojado de todos los startuperos, ¿verdad? Ok, ok. Ahora estábamos hablando antes de empezar de las etapas de Ah, una perdón, empresa. antes Ajá. de eso, una startup puede ser una pyme. ¿Cómo? Sí, Se va al Make y se incorpora como una pequeña y mediana empresa. ¿Cuáles ok. son los requisitos? Un límite de ingresos al mes, un límite de cantidad de empleados y listo.
Entonces, Ok, que no se satanice de ninguna manera el término pyme, porque es una categoría económica, pero tampoco que se eh, endiose el término startup, porque es apenas la primera etapa claro. del proyecto. Ok. Antes hablábamos de las diferentes etapas de un negocio. Me Ujú. estabas mencionando cuáles son, cuáles son Ok, esas etapas. la primera parte es la parte de idea, es donde hablamos del proceso de incubación. Tenés una idea de negocio, hay que incubarla. Ok. ¿Y cómo se incuba? Se hace estudio de mercado, se evalúa en cuánto se puede vender, se trata de desarrollar el mínimo producto viable, que es lo que quieres poner a la venta, y haces un soft landing, un lanzamiento Mm, ahí para ver cómo reacciona. para tantear el mercado, digamos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se busca con tratar de desarrollar un mínimo producto viable? Que el usuario del mercado te diga qué tienes que mejorar en ese prototipado Ujú. para que el producto que salga, el definitivo, tenga todas las características que el mercado busca. Ok. Entonces, esa etapa de incubación va la idea, el prototipado y un lanzamiento. Esa sería como la primera etapa. Luego ya está la etapa de eh, crecimiento, que es cuando tenés tus primeros clientes, ojalá clientes con contratos por un periodo determinado para poder ir montando ese flujo de caja y tratar de acercarnos a la parte eh, del punto de equilibrio. Y por último está la parte de aceleración, que es cuando ya buscas el proceso de abrir mercado, de traer inversionistas, de incrementar sustancialmente el número de usuarios o el número de compradores o los países en los que tenés presencia. Entonces, esas serían como las etapas básicas. Ok. Ya para la segunda parte de crecimiento o aceleración, pues ya una ronda de inversión te va a pedir, exigir el due diligence donde estás organizado como una corporación. Ujú. Entonces tienes que tener una junta directiva, tienes que tener este, una asamblea de socios, tienes que tener estados financieros, tienes que tener flujos de caja, tienes que tener políticas, y tienes que tener manuales de procedimiento, tienes que tener control de activos, etcétera, etcétera. Ya se vuelve propiamente una empresa en operación y con todos los controles que demanda. ¿Por qué? Porque una persona que va a invertir ahí para acelerar ese proyecto quiere ver que esa estructura es seria, formal y que merece la pena invertir para tener un retorno de su inversión. Ok. Ahora vamos a movernos de todo el ambiente de startups, negocios, pymes y demás, porque yo creo que podríamos hacer un podcast solo de esto. Es, Básicamente, vos te conoces un montón. Pero hablemos más de qué es Nanomedical Solutions, cómo llegas a Nanomedical y nos expliques un poco de la empresa. ok, bueno, esa historia es divertida a mí me apasiona mucho porque, como te había mencionado, yo estaba en una etapa donde mi negocito, mi propio negocio era asesorar emprendimientos y por una más larga que la otra, por así decirlo, llegó a mi despacho, este, Nanomedical Solutions, con una solución que necesitaba lanzarse al mercado y que calzaba muchísimo con una época que era la pandemia. ¿Qué era la solución? La solución nace eh, por una situación bastante triste, que es que a mi socia, la fundadora de Nanomedical, María José Morera, se le murió la abuelita en un hospital por un patógeno que adquirió dentro del hospital. Okay. Entonces ella empieza a analizar y estudiar este tema y se da cuenta de algo que probablemente la gente no sabe, que es que cuando un desinfectante se seca, deja de funcionar. Okay. Y puedes ponerle el nombre que se te ocurra, no importa la marca, no importa el tipo de químico, cuando se seca, hasta ahí llegó. Entonces, utilizando nanotecnología, desarrollamos una fórmula que protege el desinfectante, pero además eh, hace que tenga un efecto residual prolongado de hasta 8 días con una sola aplicación. ¿Y esto que permite? Un mayor nivel de inocuidad, un menor uso de químicos y obviamente también una reducción en los costos relacionados con limpieza, desinfección y mantenimiento.
Que nos damos cuenta además que los químicos tradicionales tienden a causar corrosión, desgaste en las superficies, que tienden a hacer que los patógenos se vuelvan resistentes. Entonces atacamos todas esas necesidades, bueno, todas esas debilidades que tienen los productos de desinfección y formulamos un super desinfectante utilizando la nanotecnología. Ok, Entonces, la primera tarea que cuando se funda Nanomedical o la primera demanda que tenemos es de un centro médico que tenía un patógeno que estaba dañando a sus pacientes y que los pacientes estaban denunciando a ese centro médico. Entonces interviene el Ministerio de Salud, nosotros realizamos una aplicación del producto y logramos erradicar un patógeno que no hay un producto desinfectante que lo pueda eliminar. Y a partir de ahí, eh, el Ministerio de Salud nos contrata a través de un tercero para realizar la inocuidad de el servicio de transporte de pacientes COVID de fuera del área metropolitana a las unidades de cuidados intensivos, con un récord en 2 años de 0 infecciones en pilotos, copilotos, paramédicos, enfermeras y choferes de transporte terrestre. ok, Eso nos brinda, nos permite ganar el reconocimiento a la PYME Innovadora del Año por parte del MEIC y a partir de ahí empezamos a tratar de abrir el mercado. Ya para ese momento, ya no era un consultor, ya era socio de Nanomedical Solutions. Digamos específicamente en la parte de salud humana, en hospitales privados como Clínica Bíblica, Clínica Católica, garantizando los niveles de inocuidad, superando los niveles de inocuidad y asegurando la seguridad no solamente de los pacientes, sino también del personal médico que atiende a esos pacientes. ujú, Entonces tenemos un récord de casi 3 años sin infecciones nosocomiales en estos hospitales, gracias al uso súper de bien. nuestro producto desinfectante Crystallution Plus. Eh, Luego de eso, pues parte de la visión era fundar un laboratorio de investigación y desarrollo acá en Costa Rica para nuestra empresa, donde recibiéramos necesidades de la industria para hacer formulaciones de productos con inocuidad. Y ahí es donde nace Quantum Agrotech. Sector Ok, agroexportador tiene una necesidad particular de un recubrimiento para la exportación de tubérculos a la Unión Europea. Antes se mandaban recubiertos con parafina, la Unión Europea prohíbe la parafina y nos contactan para desarrollar un recubrimiento. Nosotros este mes, si todo sale bien, lanzamos el PRUT, así se va a llamar el producto, que es el primer protector de raíces que extiende la vida útil hasta por 45 días sin necesidad de cadena de frío, lo cual abarataría los costos de envío porque no tendríamos que utilizar contenedores refrigerados, podemos hacer envío buenísimo. en contenedores secos, reducimos la huella de carbono y extendemos la vida del producto en anaquel. En un momento donde el arroz, el trigo y la soya son prácticamente inaccesibles en la Unión Europea por las situaciones bélicas que hay. Entonces Costa Rica ha levantado la mano con un carbohidrato de muchísima calidad que no tiene gluten como la yuca y hemos desarrollado pues el crecimiento de esta industria exportadora a nivel internacional. Wow, sí. Es divertidillo. ¿Cuántos productos tiene ahorita Nanomedical Solutions? Nanomedical tiene, vamos a ver, tiene Crystallution Plus, Ujú, que es el desinfectante de superficies, tiene Crystallution Aloe Dermic, que es un desinfectante, un hand sanitizer, por así decirlo, ok, pero que tiene efecto residual de 8 horas. Entonces vos te lo aplicas en las manos y durante 8 horas, no importa lo que usted toque, usted no se va a llevar patógenos ni contaminantes. Luego tenemos el Liquid Glass, que es un protector para dispositivos electrónicos, se lo aplicas al dispositivo electrónico y durante un año va a estar libre de hongos, virus y bacterias. Tenemos Home Fresh, que es un producto para los hongos que nacen en la pared por humedad. Ese producto se aplica una vez al año, durante un año no te sale nada de humedad en esas paredes. Y tenemos espérate que se me olvida el nombre, hay un Liquid Glass para paneles solares, se le aplica el ay, panel solar y no se le adhiere ningún tipo de contaminante, ni qué bueno, excretas de aves, ni polvo, entonces garantiza que ese panel durante un año se mantenga al máximo de la producción ujú, y de la absorción de luz porque no tiene ningún elemento que lo obstaculice. qué Entonces, bueno. esas son las soluciones. Prut que viene ahora en, a finales de mayo. ¿A dónde se pueden conseguir todos esos productos? Nosotros estamos bueno,
a través de las redes sociales, Nanomedical Solutions, o a través de nuestra página web que es www.nanomedicalcr.com. Para usuarios finales, ahí pueden hacer sus compras, hay un carrito de compras. Para las empresas hay una opción de contáctenos donde damos el servicio de acompañamiento en el diseño de manuales, protocolos y seguimiento en procesos de inocuidad a nivel superior. O sea, estamos en Ok. industria alimentaria, sector pecuario, sector agroexportador, industria de salud humana y animal, y tenemos comercio en general, escuelas, colegios, Ujú. hoteles, restaurantes, hay de todo. Yo Todo y sé para que todos. es todo un tema, digamos, pero no han Ujú. pensado como entrar en retail o algo así, digamos, como Sí, en ferreterías o, sí. ¿verdad? Tal vez hay un par de soluciones que puedan ingresar a Sí, 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 retail, no son todos. pero el tema es que, por ejemplo, el punto neurálgico del desinfectante es que el usuario que va a un retail tiene la costumbre de revisar o la marca que vio en televisión Ajá, o el producto que sea más barato. sí. Entonces ahí no calza con este nicho y obviamente para nosotros también sería un reto muy económicamente muy grande poder tener un display que saque el producto de la bodega y lo ponga en el anaquel y adicionalmente tener una pulsadora que pueda explicarle al usuario cuál es la diferencia entre ese desinfectante y este otro, ¿verdad? Ok. Entonces, hemos decidido democratizar el acceso al producto a través de las herramientas digitales como la página web, el WhatsApp o las redes sociales. Te hago la pregunta porque cuando la gente llega a desarrollar un producto que llega a ser exitoso en alguna medida, lo primero que dicen es, quiero estar en supermercados, quiero estar en las ferreterías grandes, Ujú. dígase, para no en supermercados, pensemos en un Walmart, por ejemplo, en automercados, si es Sí, un ticket alto. Y hoy yo considero que hay muchísimos más canales de venta. correcto. Eh, igual se puede tener, vamos a ver, igual involucra procesos, digamos, a nivel de alisto, inventarios y demás, Ujú. y entregas, pero hoy una empresa puede tener una buena facturación con diferentes canales de Sí, venta, ¿verdad? Ya no, sí. ya las plataformas ya no son solo los supermercados o las ferreterías o lo que sea, ¿verdad? Total, el tema del e-commerce ha hecho que la forma en que el consumidor se informa y adquiere las soluciones cambie radicalmente. Claro. Antes vos esperabas tener la información de lo que veías en televisión, ahora vos puedes estar viendo en televisión y buscando una ficha técnica, una hoja de Ujú. seguridad, una reseña, una recomendación, un testimonial en internet. ¿Cómo ha ido creciendo Nanomedical Solutions? Digamos, cómo se ha ido dando a conocer en el mercado, digamos, puesto que no está Ujú. en un retail, ¿cómo han hecho? Sí, vamos a ver, la primera etapa de nosotros, una vez que logramos consolidarnos en la industria médica, fue hacer investigación y desarrollo de mercado en otras industrias, por ejemplo, sector agroexportador, sector pecuario, y en el sector pecuario hay varios nichos, está la parte de granjas porcinas, está la producción láctea, está la producción avícola, está la parte de producción de reses, y todos tienen sus tipos diferentes de necesidades con el tema de inocuidad. En la parte de, por ejemplo, de las granjas avícolas, los principales procesos están en la incubación, en la manipulación y almacenamiento. Ahí necesitas inocuidad 100% porque puedes afectar los embriones, puedes afectar el crecimiento de los animales o incluso la calidad de los huevos. En el sector pecuario, la parte de granja porcina, el principal reto son las etapas iniciales porque probablemente hay mucho hacinamiento, Ujú. probablemente los espacios están sumamente reducidos, entonces las excretas de los animales están muy a la mano y esto genera cierto nivel de infecciones que puede ocasionar unas tasas de muerte en edades tempranas muy altas. La otra parte que es muy delicada es cuando ya pasan del preinicio a la parte de engorde, donde ya tenés cierta cantidad de tiempo invirtiendo en un animal y no puedes permitir que se te muera de un virus o de una bacteria. Entonces esas etapas son súper críticas. En la parte de leche están las células somáticas, la contaminación de la leche por infecciones que tengan los animales. Entonces, toda esa parte de inocuidad es una necesidad y hay que entender la necesidad y desarrollar un protocolo. Ok. Entonces, durante los segundos 2 años de vida en Nanomedical, nuestro trabajo fue hacer fit market en
todas las industrias que tienen una necesidad alta de inocuidad. El sector agroexportador son todos los patógenos que se meten en los procesos de manipulación, empaque, almacenamiento y envío. Entonces nosotros tenemos fincas piñeras que están enviando los contenedores con un nivel de inocuidad cuarto limpio. Entonces esas Wow, piñas llegan al otro lado del mundo sin un solo patógeno, súper. reduciendo la pérdida por contaminación en más de un 90%. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Nos acercábamos a un cliente que pueda ser, que tenga características como que le guste la innovación, que sea, que tenga algún tipo de control de bandera azul, bandera verde, que esté casado con reducir la cantidad de químicos que se utilizan y que tenga muchas certificaciones. Le hacíamos una propuesta, corríamos un piloto y después de los resultados, para nosotros eso era data importante para Claro. poder hablarle a esa industria, pero resultaba que terminaba convertido en cliente. Ese cliente nos refería a otro amigo y ahí, no sé, Ujú, ahí nos fuimos creciendo en cada una de las industrias. Pero eso era una etapa inicial, como te decía. Y así crecimos en esos sectores de la ujú, industria que te comenté. ¿Cuál es el reto? Y eso es lo que surgió el año pasado para este año, ya teniendo presencia en todas esas industrias, cómo hacemos un plan de comunicación que no solamente sea una idea de vender, sino también una idea de educar al usuario para que busque una solución que sea real y que le garantice un nivel de inocuidad, que proteja su salud y la de sus hijos. Entonces, en esa es la etapa que estamos en este momento. Nosotros acabamos de representar a Costa Rica en la Fundación Sempromipyme, que tenía como premio un fondo de inversión y ese fondo de inversión estaba enfocado en la digitalización de los procesos y en el desarrollo de marketing digital para poder dar a conocer las soluciones que nosotros wow. tenemos. Entonces, este año probablemente, antes de que se den cuenta, van a empezar a escuchar de Crystal y de Nanomedical con mucha más regularidad. Buenísimo, ojalá que así Sí, sea. Parte de los fun facts que tenés vos es que estuviste en Dementes. sí, Contanos un poco de esa experiencia. una loquera porque al principio nadie. Estamos en esa etapa de validación de la idea y yo en mi etapa de validar, de que mis socios, en aquel momento clientes, creyeran en la capacidad de impactar la industria con una solución como la que teníamos. Perdón que se interrumpa. Hablemos primero qué es Dementes, por si alguien no lo ha escuchado, que creería que hay mucha gente que lo ha escuchado, Sí, pero por lo menos para que sepan en qué estuviste metido. sí, Dementes es un reality show que trata de emular el bendito Shark Tank, Mm, con la diferencia que los jueces lo único que van a darte es una calificación y los ganadores participan en aquel momento que estábamos nosotros, fondos de inversión, capital semilla de Sistema de Banca para el Desarrollo. Entonces, generalmente lo que estaban los jueces de la última temporada eran las agencias que administran estos fondos, AUGE UCR, AED, Tech Emprende Lab, etcétera. Entonces, y era literalmente un reality show, porque al principio Dementes fue algo como muy académico, donde un programa tenías una clase de hacer un pitch elevator, de hacer un flujo de caja, qué sé yo, y el siguiente programa tenías que presentarlo. ujú, Así era y obviamente pues la audiencia era bastante baja. ¿Qué hicieron? Lo convirtieron en un reality show donde tenías que ir a un casting y en ese casting lo que tenías que hacer era hacer un pitch de ok. ventas, presentar el producto en un tiempo limitado y los jueces te decían si entrabas o no entrabas al programa. Nanomedical fue el último en presentar pitch. Ish. Yo estaba asustado porque yo dije, probablemente, yo voy a ir a hacer pitch y probablemente ya tienen escogidos a los que son, pero todavía quedaba un campito y ingresamos. Obviamente por el tema de que había que ganar audiencia, pues también entendimos que se habían seleccionado emprendimientos que pudieran hacer fit con la audiencia que tenía Claro. Canal 7. Entonces, había una fundación que tenía un enfoque meramente en ayudar a las mujeres en situación de agresión doméstica, entonces eso generaba una empatía
muy particular con esa audiencia. Había otra empresa que estaba muy enfocada en el tema de los animales. Pues había una audiencia muy importante también. Francamente, nosotros entramos por la parte técnica porque estábamos ayudando con el tema de la pandemia y porque realmente o sea, la palabra nanotecnología suena llamativa y es una solución muy innovadora. Entonces también aprovechábamos como para meter esa cuña de que la gente entendiera cómo funciona un producto tradicional versus cómo funciona un producto que tiene nanotecnología Ujú. y esas diferencias. Entonces, cuál era el reto? ¿Cuál era la tarea? Como la audiencia de nosotros era mínima, probablemente era como la parte científica que ve Canal Ujú. 7, o sea, muy limitado. Nosotros teníamos que tener las mejor calificaciones en las actividades de cada programa para no entrar en la tabla eliminatoria donde pasabas por la cantidad de mensajes de apoyo que recibías de la audiencia. Pero ahora, de mentes no lo pasan en el 7, sí. En esa temporada, En sí. esa temporada sí. Sí. Sí, pues yo creo que yo lo Ahora, había visto y lo pasaban como en ahora están temas. Sí. temas. Ajá. Era los jueves y era, o sea, realmente era, daba bastante nervio. Ajá, Así claro, no, pues estaba. claro. Y en vivo, o sea, y el tema es que era en vivo. Ah, sí. Entonces, de hecho, que un programa, el talón de Aquiles de Nanomedical siempre fue la parte de marketing, porque ninguno de nosotros es experto en marketing y tenemos vicios de, este, eh, digamos que la percepción que tenemos del marketing no era la correcta hasta después de este programa que hicimos con Sempromi Pyme. Entonces, había un programa que ese fue el programa que nos sacó del primer lugar porque durante todos los programas en la tabla de clasificación, Nanomedical estaba en primer lugar. Entonces, llevaron a una jueza que era de marketing del Deportivo Saprissa, principal, Marcela algo. ajá, Ese es un monstruo. es una, La principal autora de que Saprissa venda tantas camisas por toda la campaña que hizo correcto, por no sé cuántos años. pero también es el principal donante de la fundación con la que nosotros estábamos compitiendo. Importantísimo. Entonces, obviamente, había mucho nervio. Y cuando fui a presentar el plan de marketing, me fue como un absoluto trasero. Entonces yo dije, salvadas que ese día habían dos actividades. La segunda actividad era, tenían unas cajitas, esto fue un desastre, donde vos escogías una caja y con el elemento que estaba en la caja Ujú. tenías que crear un anuncio, o sea, tenías que vender una idea, un anuncio o una solución tecnológica. Entonces, totalmente absurdos porque a una persona le salieron unas empanadas, a otra persona le salieron unas medias, a otra persona le salió un rollo de papel higiénico y a mí me salió un peluche de un castor. Entonces a mí se me ocurrió hacer un anuncio de una cámara espía que servía para vigilar a los adultos mayores y a los chiquitos. Entonces esta Marcela se murió de risa porque parecía de verdad un corte de Ofertel. Y, y eso nos dio pie a rescatar la participación en ese programa, quedar en segundo lugar, e incluso nosotros desarrollamos un anuncio para la siguiente temporada donde con la cámara espía, perdón, para el siguiente programa, donde con la cámara espía andábamos chepeando lo que hacían los otros emprendimientos, Qué porque el bueno. siguiente programa se trataba de que yo le tenía que llevar preguntas a los otros emprendimientos. Ok. Entonces montamos eso, ellos incluso lo subieron al canal, de verdad fue bastante divertido. Y ya en ese, obviamente por todo el cúmulo de primeros lugares, que durante el programa había otro montón de premios, de hecho que había un programa del TEC que te mencioné para el tema de Project Management, Mm. lo ganamos, estaba un acompañamiento con Deloitte, lo ganamos, estaba una asesoría con Manfred Cooper, eso lo ganamos también. Entonces al final nos llevamos todo, nos llevamos el primer Ok. lugar, nos llevamos el fondo de inversión y, y fue una experiencia increíble. O sea, eh, de ahí también nos abrió las puertas de Canal 7, que durante toda la pandemia fue cliente de Nanomedical Solutions. Uy, qué bueno. Ellos tuvieron todos los programas en vivo, los mantuvieron por los protocolos de inocuidad que nosotros desarrollamos con los productos Qué y buena estaban noticia. aprobados por el Ministerio de Salud. Entonces sí, la verdad es que fue de gran impacto para nosotros
y eso nos catapultó para también ganar el premio Yo Emprendedor, que es una fundación acá en Costa Rica que hace competencias internacionales, también para representar a Costa Rica en el Innovate Summit, Ujú. que es de la Fundación Frederick Naumann para la Libertad de Centroamérica. Fuimos el emprendimiento tecnológico ganador de Costa Rica y fuimos el emprendimiento tecnológico ganador de la región Centroamérica, Caribe y México. Y después en el Inca Entrepreneur Award, que son emprendimientos desde México hasta Argentina, fuimos a representar a Costa Rica en Panamá y ganamos como el emprendimiento innovador en su momento. Entonces, Wow. eh, la verdad es que fue una catapulta que nos abrió Ujú, mucha visibilidad y muchos reconocimientos. Y nada, ahora estamos en esa etapa de crecimiento comercial, donde estamos incorporando distribuidores, donde ujú. estamos haciendo un plan de marketing y que probablemente, como te decía, ya vamos a tener un poquito más de exposición. Ahora, eso me trae otra pregunta. ¿Ustedes con Nanomedical están solo en Costa Rica o están exportando producto? Porque tuvieron mucha Ujú. visibilidad fuera del país, Sí, ¿verdad? de hecho que justamente eso es lo que estamos en este momento. Ok. Los distribuidores con los que estamos teniendo conversación, los conocimos a través de ENCAE en Ah, Panamá y otros a través del Frederick Naumann en El Salvador, Guatemala y Honduras. buenísimo. Entonces, eso nos abrió la posibilidad de negociar con esas personas y si todo sale bien, y si Dios lo permite, el próximo año estaríamos ya exportando nuestra solución a Centroamérica y vamos a ver Y qué ojalá más Sudamérica, aparece. porque pues estuvieron ahí. Ojalá, Sería o sea, espectacular. vamos a ver qué depara. Hay un interés en algunos hospitales de Estados Unidos, entonces Espectacular. obviamente hay que invertir en el tema de FDA, porque Ah, las cierto. certificaciones que tenemos son de la Unión Europea, pero es más que todo un tema de inversión económica porque la regulación europea es mucho más estricta que La FDA en FDA. Estados Unidos. Ah, Entonces, espectacular. sabemos que nos va a ir bastante bien. Súper. Y ahora, como último punto, pero no menos importante, otro de los fun facts es que vos también tenés un podcast. Se Sí, llama Máquina de Negocios. máquina de ¿De negocios. dónde sale la idea de tener un podcast que se llama Máquina de Negocios? Ok, creo que es algo que compartimos y es educar a la gente que quiere tener un emprendimiento en, y eso se trata la primera temporada, es como una guía de cómo pasar de la idea a un producto. Ok. Cada uno de los programas de la primera temporada lo que busca es educar en qué es qué es un business model Canva, para dar un poco de contexto de qué necesitas para empezar tu negocio, cómo hacer un MVP, cómo calcular un flujo de caja o un punto de equilibrio. em, en fin, la primera etapa es bastante académica porque hay mucha gente vendiendo humo Ujú, y ofreciendo esta información que está disponible, pero que probablemente no es tan fácil de digerir, este, por, por ojalá incluso un modelo de high ticket, ¿verdad? Tratando de explotar la necesidad de los emprendimientos de tener herramientas para poder desarrollar su negocio de una forma más efectiva. Esa información está disponible y lo que para mí se trata del podcast es de poder ayudar a la gente con una versión masticada y bien digerible de cómo entender un negocio y cómo convertir una idea en un negocio. ujú. Esa es la primera temporada. La segunda temporada, pues vamos a ver ejemplos de negocios que cómo empezaron, por dónde han pasado y cómo han crecido o cómo les ha ido como el rabo para que podamos tomar de esas herramientas de aprendizaje y Ujú. tratemos de ya sea emularlas o evitarlas. Entonces, muy pronto la segunda temporada. Ah, no, no está todavía, solo tenés la No, primera. ya estamos A mí me hace gracia en tema. porque cuando estábamos allá en noviembre, tenía yo la idea de este podcast y que es un podcast y que pues lo está en la mente desde hace mucho tiempo, pero y no había concretado nada, te comento la idea y demás. Sí, claro, yo tengo uno igual. Ya se me fue la idea, o sea, no lo he empezado y ya lo tiene alguien más. Al fin y al cabo, vamos a ver, creo que la audiencia es lo suficientemente grande y la necesidad de conocimiento es lo suficientemente grande Eso.
como para limitar tal vez mi punto de vista de cómo desarrollar un negocio. No, y también hay que entender que la manera en la que vos contás una historia puede ser muy diferente a la manera en la que yo cuento. Gente viendo la primera temporada es muchísimo más técnica Sí, de lo del plan que se tiene con este podcast, ¿verdad? total. Entonces Es que es mucho justamente más rica. la magia de esa primera temporada es que fuera muy, digamos, académica. Ujú, O sea, términos, por ejemplo, los tipos de modelo de negocio. ujú, Y mucha ujú, gente quiere ponerse un negocio y no sabe cómo es que esa actividad genera plata. ujú, Entonces, creo que por ahí va el segundo o tercer capítulo, ujú, ¿verdad? Cómo hacer el business model Canva, que es de quiénes pueden ser mis clientes, quiénes van a ser mis proveedores, quiénes son mis aliados claves, qué necesito para hacer mi producto, cómo calcular el precio de venta, todo eso ujú, está en el business model Canvas. Entonces son las herramientas básicas desde el punto de vista técnico, pero muy fáciles y muy entendibles. De hecho, que ujú. donde está el business model Canva, si la gente me manda el correo, le mandamos un borrador para que puedan empezar a trabajar en él. Ah, perfecto. Entonces, también hay entregables que son gratis y que son herramientas que te sirven para ese proceso de montar tu negocio. Ya en el segundo probablemente sea un poquito más de chisme porque vamos a entender algunas empresas. Es algo que, por ejemplo, ahorita tengo ese reto de que probablemente los mejores ejemplos sean empresas que no están en el país, porque el país tiene muchos años de no generar empresa. Ajá. O sea, digamos Gallito, Ujú, digamos Toyota, o ujú, sea, todo se quedó en una época que ahora genera muchísima nostalgia, pero no están haciendo empresas grandes y que generen país, que tengan crecimiento y que tengan posicionamiento, que sean nacionales. Estamos ujú, muy a las expensas de la inversión extranjera. ujú. Entonces, de ahí es un reto que va a ser bastante interesante tratar de conseguir ejemplos que hagan match con ellos, que no sean solamente emprendimientos. En algún momento yo pensé como tirar un episodio así. Sin embargo, me topaba con ese reto. Yo decía, aquí en Costa Rica son pocas las empresas grandes, Ujú, digamos así como que, pero es que también uno, o por lo menos yo lo que pensaba era como esas empresas gringas y esos podcasts gringos que estamos hablando de empresas de miles de millones de dólares sí, anualmente, pues no es necesario, ¿verdad? O sea, uno dice, bueno, pues no es necesario, pero también viendo como qué tipo de retos se les había planteado a ellos en el transcurso del tiempo y ver que la gente supiera, nada más. O sea, ajá, contar una historia, simple y sencillamente contar una historia. Pero ahora que decís, bueno, bueno, la idea está espectacular, pero por ejemplo, en mi vida de negocios, bueno, un caso interesantísimo es el de Durman Esquivel, si no estoy mal, de ese hombre, no sé a dónde, pero sería buenísimo sacar una entrevista con ese señor, porque la manera en la que el señor crece es como se me abre la oportunidad de vender en Guatemala y vendo en Guatemala. Se me abre la oportunidad de vender en Honduras y vendo en Honduras. te voy a decir una que a mí me encantaría locamente. Hay que ver qué pasa ahora con esa venta. Pero Cervecería Costa Rica Ah, sí, inició con un carajo vendiendo hielo sí, en sí, una sí. carretilla. Sí, no, y también hay historias interesantísimas. Por ejemplo, yo trabajé en Cefa, que era una ¿Verdad? distribuidora farmacéutica, y lo que cuentan es que creo que era apellido Garnier, el señor lo que empezó fue entregando medicinas en una bicicleta. Y eso se convirtió en una Una distribuidora tanto de distribuidora de venta. farmacia como Ajá. de consumo. Entonces uno dice, pucha, cuesta mucho, o sea, cuesta mucho idear ese modelo hoy. Al final muchas empresas se crean y no tienen como esa visión de decir, bueno, yo voy a llegar a ser una empresa grande, porque no se sabe, hay mucha incertidumbre en el Ujú, mercado, ¿verdad? Y después también conocí o pude trabajar con la gente de Cuestamoras, que ahora son todo un imperio. sí. Ahora está Cuestamoras Salud, bueno, Cuestamoras Salud, que creo que sigue siendo la gente de lo que era Cefa antes, ahora con Bomba, Fischl, Ujú, no sé si tienen algo más. Eh, Tienen Cuestamoras Energía, los chavalos tienen unas máquinas o no sé qué energía, no sé si es en Guatemala o en Honduras, y distribuyen energía a lo largo de Centroamérica. Cuestamoras Bosques, tienen un montón de bosques y venden el oxígeno, o sea, son cosas que uno ni se imagina. Y fue el grupo que tenía más por menos aquí. sí.
sea, entonces ellos Bueno, eso es llegan, una muy buena historia de éxito en la parte de venta, sí, porque de Walmart te cuento, ¿verdad? sí, Y no solamente el tema de cómo pasó a Walmart, sino lo importante que fue mantener la marca Palí y la sí, marca más por menos. sí, O sea, el posicionamiento. O sea, pero el imaginario tico tiene sus chineados, ¿verdad? sí, 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 Gallito, Pozuelo, ujú, qué sé yo, la misma Dos Pinos. sí. Entonces, tal vez como para una temporada de mercadeo eso Ah, sería estaría muy, buenísimo. Sí, estaría claro, chivísima claro, porque, estaría porque sí, espectacular. esa forma como se posicionaron y lo que vos decís, o sea, son muy pocas empresas, son casos de éxito bastante interesantes y todos tienen una cuestión diferente. Ujú. Interesante sería ver esa que está diversificando en tantas actividades, ¿verdad? Es como que Temazos, temazos. uno desde su burbuja dicen, no tienen que hacer con la plata. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo hacemos para generar más? Y ahí están. Como no tengo que hacer con la plata, voy a generar más. Sí, sí, sí. No, no, es vacilón porque cuando llegaban los directivos de Cuestemoras, no sé, de pronto hay un kickoff o algo, Ujú. conversaban y era como, mira, ¿cómo es el día del presidente de la junta directiva de tal? No, mira, yo me levanto a las 6 de la mañana, me gusta hacer ejercicio, etcétera. Tengo una reunión con tal empresa a las 9, la junta directiva tal, también soy vocal en no sé dónde, soy aquí. Ah, sí, Y yo, qué bueno. ¿cómo hace uno para llevar esa vida, verdad? O Sí. sea, uno dice, es fácil porque nada más es tomar decisiones, pero al final tomar decisiones es complicadísimo porque también tiene que ver con tus arroz y Sí. tus frijoles, entonces es Ah, Hay, complicado. hay un mundo de diferencia de cómo eran las empresas en aquel entonces y cómo es ahora. Ujú, Y cuánto tiempo o qué cantidad de capital requerís para hacer que una empresa crezca. Y el poder adquisitivo hoy en día es algo, o sea, ya, nosotros lo vemos, que lo que ha crecido, por ejemplo, el salario de 1980 al día de hoy es una miseria en comparación con lo que ha crecido el alquiler sí, de 1980 al día de hoy. Entonces, sí. son dos universos completamente diferentes que generaron unas realidades que para nosotros probablemente no estén al alcance de la mano hoy. Ujú, Hay que ver qué hubiera pasado en aquel entonces, bueno. ¿verdad? Pero temazo, temazo para desarrollar. Cris, ya para ir cerrando, ¿algún mensaje para todas esas personas que tengan algún negocio o que estén empezando algún negocio? Ok, si usted está pensando en emprender, eh, acompáñese con alguien que sepa. Eh, no precisamente tiene que ser contratar a esa persona, puede incorporarlo dentro del equipo, Ujú, porque no solamente se requiere capital para iniciar un negocio, también se requiere el recurso del conocimiento y la experiencia. Entonces, buscar un buen aliado puede ser algo de mucha utilidad, paciencia y estrategia. importantísimo. Definitivamente, sin esas, no, antes de los 6 meses. Y en una etapa de la vida donde todo se espera que sea tan inmediato, saber que un negocio toma tiempo, que hay que adaptar, hay que pivotear, Ujú. hay que refinar, hay que volver a lanzar, pues es algo a lo que no estamos, eh, los que siguen después de los millennials están acostumbrados. Como ahora para ejercicio y todo lo que quiera, la palabra de Ajá. moda es la constancia. Para los negocios aplica también. Desde luego que sí. Sí. Cris, muchísimas gracias. No, hombre, La verdad es yo que estoy feliz. yo creo que podemos hacer 2 o 3 episodios más conforme vayan saliendo. Como te dije antes, yo creo que vos vas a ser parte importante de este proyecto. Si Nanomedical Solutions me deja, vamos a poder trabajar juntos uno que otro proyecto. Por supuesto que sí. Te agradezco muchísimo el tiempo. Este espacio siempre va a ser para vos. Cuando ya saqué la segunda temporada de Máquina de Negocios y Vamos lo a venir a vamos hacer el a lanzamiento, por promocionar, claro que supuesto. sí. Eh, Muchísimas gracias, Cris. A Nos la estamos orden, gracias a hablando. ustedes, que estén bien. Pura Salud. vida.